finalidad de garantizar la libre competencia y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. De manera resumida, la propuesta consta de capítulos referidos a disposiciones generales, operaciones de concentración y umbral para el control previo, concentración autorizadas, autoridad competente, procedimiento de control previo de operaciones de concentración económica, infracciones y sanciones, medidas correctivas, multas coactivas, 8 disposiciones complementarias finales, 2 disposiciones complementarias transitorias, 1 disposición complementaria modificatoria y 1 disposición complementaria derogatoria. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacerlo. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Señores parlamentarios, nosotros hemos presentado el primer proyecto de ley sobre este tema, sobre el control de fusiones, la ley antimonopolio, para que nos entienda mejor la población. Esta ley antimonopolio es muy importante porque en cuanto las empresas constituyen monopolios, no hay competencia y por lo tanto ellos fijan los precios, fijan las condiciones en el mercado y los consumidores son los perjudicados. En razón de esto, señor presidente, nosotros presentamos el primer proyecto de ley hace más de un año, año y medio. Lamentablemente el Parlamento Nacional no lo ha tramitado, no lo ha gestionado. La Comisión de Economía constituyó un grupo de trabajo y la Comisión de Economía lamentablemente no le ha puesto el interés que corresponda, señor, porque el grupo de trabajo se ha demorado mucho, ha traído un texto que no convenía a los consumidores y me parece bien el texto que ha hecho la Comisión de Defensa del Consumidor. En base a las obligaciones y a los presupuestos que ha establecido la OCDE, que es este organismo internacional que conglomera a un grupo de países de economía fuerte y que han obligado a todos sus países miembros que tengan una legislación para evitar los monopolios, la concentración de empresas para ellos operar un servicio o la venta de bienes. Eso perjudica, repito, la competencia, perjudica al consumidor y no le hace bien a la economía. Entonces, la Comisión de Defensa del Consumidor establece como uno de los parámetros para evitar la concentración perjudicial de las empresas que sea un 40% del mercado el que se va a producir con la concentración de las empresas. Es decir, que esas empresas que se van a unir, que se van a fusionar, manejen el 40% del mercado en el servicio o los bienes que van a manejar, que van a prestar a la comunidad. Lo que sucedió en el caso de las farmacias, en el caso de las farmacias se concentraron varias farmacias, se fusionaron varias farmacias, cadenas de farmacias, y se concentró un 60% del mercado en una sola mano. Ellos ponen los precios, no hay competencia, dominan el mercado y eso perjudica al consumidor. Había ahí una concentración que no era la más conveniente a los ciudadanos, sino que era perjudicial. El proyecto ni siquiera pone ese parámetro, 60% o 50%, pone un parámetro menor, 40% del mercado. De manera tal que si hay un grupo de empresas que quiere vender zapatillas o cerveza y que van a dominar el 40% del mercado, no se les va a prohibir. Lo que va a pasar es que el INDECOPI más bien revise si esa fusión es adecuada o no para la ciudadanía, para el mercado, para la población. Y me parece muy bien que se haya puesto ese parámetro, porque se pueden poner parámetros más altos. Más abajo dice que tiene que haber un elemento concurrente, no solamente se tiene que
controlar esa fusión si se va a apoderar del 40% del mercado, sino además tiene que tener operaciones en ventas o que su Producto Bruto Interno sea de 100.000 UITs. ¿Eso cuánto es? 420 millones de soles. Me parece bien, pues, señor, que ante una operación que se va a apoderar de una parte del mercado, del 40% del mercado, con 420 millones de soles, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Es decir, no solamente se está poniendo un requisito, la Comisión de Defensa del Consumidor está poniendo dos requisitos para revisar las fusiones que pudieran hacer las empresas, para revisar si esta unión de empresas que se da o esta fusión de empresas que se da es correcta o no es correcta. Y me parece que los parámetros que ha hecho la Comisión de Defensa del Consumidor es la más conveniente para evitar los monopolios. Monopolios en telefonía, monopolios en farmacias, ya hay un monopolio en bebidas alcohólicas, la cerveza, que se ha apoderado del 90% del mercado, creo que 99% del mercado, señor, para ser más preciso. Y eso no perjudica al consumidor, sino lo perjudica. De manera tal que nosotros estamos de acuerdo, señor presidente, que bueno que usted traiga el dictamen porque es un tema que no quieren tocarlo, temas tabú. ¿Por qué no quieren tocarlo? Porque no les conviene a los grupos económicos que manejan el país, no les conviene, frustran, hacen lobbies, hacen una serie de cosas, no solamente aquí en el Congreso, sino pues en los medios de comunicación y otros, para evitar que haya leyes a favor del ciudadano. No nos olvidemos, las empresas necesitan ganar, claro que sí, pero no de manera abusiva, arbitraria, en condiciones que perjudiquen la economía de la gente. Nosotros necesitamos legislación para favorecer la economía de la gente, lo cual hemos venido luchando siempre en este Congreso, siempre, y no se han aprobado leyes por los lobbies que se han introducido. Los grupos económicos, los grupos fácticos, señor, manejan este país de manera escandalosa, arbitraria, abusiva. No hay que permitirlo, y por eso hemos nosotros presentado este proyecto de ley, señor presidente, ojalá que se pueda aprobar el día de hoy y no se dilate más una ley antimonopolio que va a ser en beneficio del país y que está siendo reclamada por la OCDE, este organismo internacional donde el Perú está pidiendo su integración, ser parte de la OCDE. Y le dicen, bueno, pero cumpla pues con todos los requisitos. Y si nosotros le demostramos que estamos aprobando estas leyes, señor, va a ser muy fácil para el Perú poderse integrar a la OCDE para que nuestro desarrollo económico sea mucho mejor. Nosotros vamos a apoyar, señor, este dictamen en razón a justicia y en razón a cuidar la economía de la gente. Gracias, señor. Gracias a usted, congresista Lescano. Damos la bienvenida al congresista Miguel Castro. Tiene el uso de la palabra el congresista Pedro Lachea. Muchas gracias, presidente. Me parece importante que se ha traído este tema a la mesa. Siempre es una materia muy resbalosa este tema de fijar qué cosa es o qué no es una posición de dominio o qué cosa es un monopolio. Lamentablemente muchas veces se interpreta por uno u otro lado. Y justamente uno de los temas que nos advierte tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el INDECOPI, organismos especializados, es que hay una serie de imprecisiones que deberíamos nosotros más bien invitarlos para ponernos de acuerdo. El proyecto es importante, es interesante, pero tiene imprecisiones que llevan a que este proyecto comience a presentar lo que se llama criterio de aplicación. Y es justamente uno de los temas que hay que tener mucho cuidado en las leyes, cuando están a disposición de quien las interpreta y tiene la posibilidad de interpretar de manera laxa, porque no es precisa. Entonces, justamente en la posición que presenta en las observaciones del MEF es que, por ejemplo, los umbrales de notificación deberán basarse exclusivamente en criterios objetivamente cuantificables. El valor de los activos o el volumen de ventas constituye ejemplos de criterios objetivamente cuantificables. En cambio, de criterios como la cuota de mercado de las partes o los efectos potenciales de la concentración no resultan en
un juicio objetivo. Entonces, lo que nosotros creemos que una buena intención que tenemos hoy día, deberíamos perfeccionarla y sería bueno tener la opinión tanto del MEF como el INDECOPI, que serán los llamados a aplicar esta ley que es tan importante para el manejo ordenado de mercado. Entonces, entonces ese sería, presidente, el pedido que yo estaría presentando a la mesa. Una interrupción. La sesión aprobada. Sí, por favor. Una interrupción. Y también para una interrupción. Una interrupción, el congresista Lescano y después el congresista Segura. Señor presidente, la observación que hace el congresista Olechea ya está, digamos, resuelta por el dictamen. ¿Cuál es la precisión? No solamente indica el dictamen que hay que apoderarse del 40% del mercado, sino además dice que el volumen de las ventas, del valor de las ventas o ingresos brutos, tiene que ser de 100.000 unidades impositivas tributarias, es decir, 420 millones de soles. De manera tal que eso creo que ya está atendido por el dictamen y consecuentemente yo creo que la ley antimonopolio de todas maneras se tiene que dar. Yo creo que el debate del pleno también se podrá ver qué más se puede hacer, pero yo creo que el texto es bastante importante. Dice, no solamente se tiene que revisar si esa fusión se apodera del 40% del mercado, sino además que sea una venta de 100.000 unidades. Esa precisión está hecha y consecuentemente, señor presidente, es absolutamente importante estos elementos concurrentes, requisitos concurrentes que la Comisión de Defensa del Consumidor ya ha establecido en este dictamen, y creo que esa observación, que me parece razonable del congresista Olechea, pero ya está aquí establecida, con lo cual podemos ir avanzando en este tema tan importante que, repito, la economía está exigiendo. Gracias, congresista Olechea. Antes de darle el uso de la palabra a la congresista Segura, damos la bienvenida al congresista Juan Carlos González, Carla Scheffer y Úrsula Letona. Puede continuar. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas. Totalmente de acuerdo con la precisión del congresista Pedro Olechea, en la que es necesario la presencia de INDECOPI, presidente, porque en el artículo 21.5 establece que en caso que dentro del plazo legal previsto el órgano competente no emita pronunciamiento expreso, corresponde la aplicación del silencio administrativo negativo, dando por concluido el procedimiento de control previo de operaciones de concertación económica. En este caso, la opinión de Pedro Olechea es cierta. Se debe dar el silencio administrativo positivo, ya que el órgano competente tiene que cumplir con sus responsabilidades, más aún si el que presenta la solicitud invierte plata y tiempo para lograr el objetivo. Hacer lo contrario, presidente, sería beneficiar o premiar a aquella institución que no cumple con su deber en el plazo establecido. Así que es importante que el INDECOPI establezca este tema y sería bueno pues invitarlo al correspondiente profesional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Segura. Tiene uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, primero disculparme por haber llegado tarde, pero me agarró la prensa. Entiendo, yo tengo una observación respecto del acta del 27 de noviembre. Yo tengo acá la transcripción de la comisión y voy a leer lo que señalé. Dice: la señora Letona Pereira, Fuerza Popular, gracias, presidente. Y le hago presente que he detallado a efectos de manifestar mi voto a favor siempre y cuando se puedan recoger las recomendaciones que hice en esa sesión. Sin embargo, hemos revisado el acta, presidente, y no solamente me han obviado en la suscripción del acta, pese a que yo doy quórum en esa sesión, sino que además ninguna de las observaciones que hice han sido incluidas. Entonces, yo no entiendo que usted no está al tanto del detalle, pero sí me gustaría recibir una explicación por parte... Sí. Perdón, es que ese día no habíamos incluido en la votación su pedido, si es que no se dio cuenta en ese instante. No, habíamos votado por lo que decía el dictamen, no habíamos acumulado su sugerencia. A ver, no, presidente.
¿Por qué le digo que no es así? Porque cuando vamos al voto, yo digo claramente que voto a favor siempre que se incluyan mis observaciones, y por eso estoy leyendo. Dice, le voy a pasar a detallar mis observaciones, y están todas, y digo, a efectos de manifestar mi voto a favor. En todo caso, yo no entiendo por qué no se me ha puesto en el acta y por qué no se ha consignado mi voto a favor. Y esa es una explicación que yo necesito por parte de la Secretaría Técnica. Porque yo le doy quórum, gracias a mi voto se viabiliza el proyecto y sin embargo mis observaciones no han sido consideradas. Entonces sí creo que acá hay un hecho absolutamente irregular, presidente, que tiene que ser corregido. Porque no está bien. O sea, yo he venido a la sesión, he hecho mi tarea de leer el dictamen, he realizado más de 7 aportes al dictamen y simplemente me consideran para el voto, para dar quórum, porque sin mi presencia esta sesión no se hubiera podido realizar, y consignan el voto de otro congresista que no ha estado, que no estuvo en la votación, y sin embargo nadie me da una explicación del tema, presidente. Yo necesito que la comisión, la secretaría, haga un informe y que consigne mis observaciones, porque así fue como se aprobó el dictamen. Por eso es que estoy adjuntando el acta de la sesión. Esta es la transcripción de la sesión. Y no es como le han informado, presidente, porque se aprobó y fui enfática en señalar que es a efectos de que mi voto sea considerado a favor, se incluyan las observaciones. Que no hacen más, presidente, porque este es un proyecto de ley que busca solucionar el problema entre dos extremos del mercado. Y donde lamentablemente, como lo ha escrito Elmer Cuba, jefe del plan económico del partido político Fuerza Popular, del plan de gobierno que yo coordiné, presidente, esto lo que está haciendo la solución es pasarle el costo a los usuarios. Y esto es una vergüenza, porque esta comisión es la Comisión de Defensa del Consumidor, presidente. Y no se le puede trasladar el costo a los usuarios. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo que busca este dictamen y las observaciones que yo hice fue corregir justamente esa falla. Porque en las fallas del mercado, en una economía de libre mercado, se corrigen en base a las reglas de mercado. No interviene el legislador, ni mucho menos para cargarle esos sobrecostos presuntos a los usuarios. Entonces yo sí creo, presidente, que este caso amerita no solamente por parte de la Secretaría un informe, sino una explicación. Considero que esto es una falta de respeto absoluta a mi investidura como congresista y al hecho que yo haya venido, haya votado y además haya hecho mi tarea para poder aportar en el dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista Letona. Damos la bienvenida al congresista Cleito Galván. Vamos a hacerle llegar las explicaciones del caso. La corrección lo vamos a hacer en la siguiente sesión porque el secretario técnico se encuentra en la ciudad de Puno en estos momentos. Así que quedaría pendiente. Congresista presidente, con todo respeto, yo sostendría una abstención en la firma del acta actual, porque no está conforme. O sea, yo retiraría la firma. ¿Ya? O sea, eso lo pongo, porque sería importante que el acta esté ordenada, presidente, por el bien de la comisión, se lo sugiero. Correcto. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Si no, por ahí al voto. Congresista León. Presidente, sí, quisiera saber respecto a este dictamen, que es tan importante de control de fusiones y adquisiciones, concentración económica. He escuchado a dos congresistas, el congresista Segura, tanto como el congresista Lechea. No sé si ha sido una cuestión previa el poder escuchar al técnico de Indecopi para poder absolver algunas dudas, porque aquí tengo otra respecto al artículo 9, se establece como la autoridad competente para determinar si es que habría o no la concentración económica, que esté a cargo el Indecopi. Y en ese sentido creo que es importante que tengamos en cuenta si es que sería únicamente Indecopi o también podríamos hacer que sea la Superintendencia de Banca y Seguros, toda vez que puede ser, al menos para el ente de las fusiones, adquisiciones, viene a ser sobre todo la SBS el ente correspondiente de definir si es que aquí habría
una aglomeración del 40% del accionariado, no solo de ese sector, sino de los demás sectores que estarían fusionándose. Aquí se han mencionado algunos, se han mencionado medicamentos, se han mencionado las farmacias, las aseguradoras, bancos con financieras, se ha hablado también las cervezas, medios de comunicación, ni qué duda hay. Entonces, y está bien las fusiones, está bien que haya concentración y grupos económicos más sólidos, más consolidados. Enhorabuena, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en ese sentido. En todo caso, lo que estamos diciendo es que no puede haber esta aglomeración, no puede exceder o no podría ir tampoco generando el monopolio que ya nuestra legislación establece, que no puede haber ningún tipo de monopolio, pero aquí se está poniendo un porcentaje, ¿no? Un porcentaje del 40%, y también se está hablando de un monto específico de 100.000 UITs, ¿no? Entonces, aquí lo que sí quisiera saber es que si Indecopi estaría a cargo única y exclusivamente de ver el tema, y está en la capacidad de poder resolver esto, toda vez que también, como lo ha mencionado el congresista Segura, está aquí diciéndose que habría un silencio administrativo positivo, y en caso no resuelvan ellos, ¿cómo quedaría en todo caso Indecopi? ¿Ya no resolvería? Si es que no tienen la capacidad administrativa de resolver todos esos temas, ¿no? Por eso también mi duda y consulta podría ser la SBS el ente correspondiente a ser el encargado de resolver estos temas. Yo creo todo pasa también por la SBS, entonces de repente sería importante tener en cuenta eso. Gracias, presidente. Gracias, congresista León. ¿Algún otro congresista? No. Bueno, entonces vamos a congresista Olachea. Mira, presidente, en todo caso que se vote mi solicitud para la presencia de Indecopi y del MEF. Gracias. Casualmente íbamos a proponer esa votación, ¿no? Vamos al voto entonces. Damos la bienvenida a la congresista Gladys Andrade. Gladys Andrade. Bueno, los que estén a favor, para que venga Indecopi y el MEF. Por mayoría ha sido aprobado. Siguiente tema. El congresista González. No, yo no estoy en contra. Yo he preguntado. Por favor. Segundo tema. Tenemos el debate de predictamen de allanamiento recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley 1505-2016 que propone la ley que regula las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi por aplicativo y crea el registro nacional. Mediante el texto sustitutorio propuesto, la Comisión se allana a la observación consistente en la creación de un registro nacional de empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de taxi por aplicativo a cargo del MTC. No cuenta con recursos para su financiamiento en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, ni el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, aprobado con la ley 30079, e incluye en la segunda disposición complementaria final el texto con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Al respecto, corresponde señalar que de conformidad con la tercera disposición final de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las demandas adicionales de gasto no previstas en la Ley de Presupuesto del Sector Público deben ser cubiertas por la entidad correspondiente en forma progresiva,
tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución y sujetándose estrictamente a los créditos presupuestarios aprobados en su respectivo presupuesto en el marco de lo dispuesto por el artículo 1 y 2 del título preliminar de la Ley General, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Lescano. Señor presidente, este es un tema importante para los usuarios de estos taxis por aplicativo. El Ejecutivo me parece que, sin estudiar adecuadamente la ley aprobada por el Congreso, ha hecho ciertas observaciones desde mi punto de vista absolutamente erradas. No es cierto, señor, que estas entidades prestadoras de servicios sean precisamente eso, entidades prestadoras de servicios complementarios, ¿no? Dice que es un servicio complementario al servicio de taxi. Falso, falso de toda falsedad, porque quien remite el taxi al usuario que lo pide por el celular, quien fija la tarifa, señor, quien establece quién es el conductor y todas las condiciones, es precisamente este aplicativo, el propietario de este aplicativo. No es el taxista el que fija la tarifa, no es el taxista el que dice que va a ir a esa carrera que le están pidiendo, no es el que hace objetivamente el servicio, es esta plataforma, los propietarios de esta plataforma. Ellos ponen todas las condiciones, ellos son los que fijan todas las condiciones, no es consecuentemente un intermediario, porque intermediario significa que usted le hace conocer al consumidor final las condiciones que yo fijo, y no es así, es la plataforma la que pone las condiciones. Estos señores de Uber y todo dicen, no señor, le va a costar tanto la carrera, ponen todas las condiciones. Consecuentemente, no es cierto, señor, no es cierto que sea un servicio complementario al servicio de transporte de taxi. No es cierto. Sin embargo, señor, para efectos de que salga la ley, vamos a pasar esa imprecisión, esa abstracción que los señores del gobierno han dicho. Que no es taxi, pues señor. Ellos fijan todo. Es una empresa que tiene ahí los nombres de los taxistas y que establecen la tarifa. Pero bueno, la pasamos, señor, para que haya una protección a la gente que hace uso ya masivamente de este servicio y que tengan cierto sustento legal para hacer algunos reclamos. Más adelante, señor, en el artículo 8, dice lo siguiente, que las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi por aplicativo, que de acuerdo con su naturaleza de constitución también brinden el servicio de taxi por intermedio de operadores subordinados o asociados a dicha entidad, son solidariamente responsables en lo administrativo. Solamente en lo administrativo. Y más adelante le dicen, y váyase usted a un juicio para ver si es responsable civil o penalmente. Y eso no me parece. Si ellos, señor, están operando un servicio o están intermediando un servicio, deben ser responsables administrativos y civiles, no solamente administrativamente, o sea que se peleen con el Ministerio de Transportes y punto. Ahí les pueden tomar cuentas, pero el usuario no puede tomarle cuentas por el daño civil que ha sufrido, de un robo, de un asalto, de cualquier situación de agresión. Ahí debía ponerse, señor presidente, administrativo y civilmente, responsable administrativo y civil, responsabilidad administrativa y civil. La responsabilidad penal, que se vaya en juicio, eso sí es responsable, eso sí es razonable. Para imputarle a usted un delito no le puede usted a priori imputarle una responsabilidad penal, tiene usted que investigar. Pero si yo estoy prestando un servicio, señor, y tengo un taxi y yo le mando al usuario la tarifa y todo lo demás, soy responsable solidario desde el punto de vista civil. Yo le pediría que
al lado de donde dice solidariamente responsable en lo administrativo y civil, con eso redondeamos la situación. Yo le pediría eso, porque con eso me parece que se completa la situación. Porque así es lo razonable y las personas por lo menos se van a ver protegidas en los daños que puedan sufrir. Responsables solidariamente en lo administrativo y lo civil. Si eso hasta lo del Código Civil lo establece, señor, en cuestiones menores, dice el Código Civil, la responsabilidad civil solidaria. ¿Cuál es? Cuando hago yo algo con participación de varios. Y ahí la ley establece una responsabilidad solidaria. Yo le pediría que en eso se ponga en esa manera y más abajo ya se vea el tema penal, que se vayan a juicio para determinar si hay delito. En esas condiciones, señor, yo creo que estaría mejor el taxi. Y consecuentemente es una ley importante, va a proteger a millones de peruanos que hacen uso de este tipo de servicio. Y señor, yo le digo nuevamente al gobierno, ¿por qué hace observaciones permanentemente en materia económica, desprotegiendo a los peruanos? La ley del REJA, señor, de jubilación anticipado, lo han rechazado, siendo una necesidad apremiante de los peruanos. La ley antimonopolio no la quieren aprobar. Esta ley que tiene que ver con los usuarios también la observan. Es decir, aquí la economía, la situación de economía es abusiva con la gente. No transgrede los derechos de la gente. Y mire, esta ley, señor, que se ha aprobado en el Congreso, los mismos propietarios de estas plataformas estaban de acuerdo, decían en todos los medios de comunicación, qué bien que hayan aprobado este dictamen. Entonces, nosotros lo vamos a apoyar, señor, pero con esa precisión que estaría ahí cubierto los derechos de los ciudadanos frente a daños que puedan ocurrir. Le agradezco, señor presidente.